claramente no en todas las iglesias es así, pero con el pasar del tiempo es curioso notar como muchas veces las instalaciones que se ofrendaron hace 100 años están en iguales condiciones o en peores condiciones, porque 100 años, por usted tiene 40 años, usted ya no puede con la espalda y el lumbago. Imagínese una construcción de 100 años, 80 años, 60 años, 30 años. Claramente con el pasar del tiempo esto tiende a deteriorarse y es necesario, sí, que se le haga un mantenimiento allí continuo para que estas instalaciones no se deterioren. Y cuando vemos ejemplos como esto de lo que te acabo de mostrar, nos damos cuenta que parece que hay cosas que fallan en el sistema de nuestras iglesias. Algo parece que no está funcionando bien, porque no tiene ningún sentido, no tiene lógica de que si el Señor nos provee algo, nosotros en lugar de preservar eso que el Señor nos ha provisto, en lugar de darle amor, de cuidarlo, con el pasar de los tiempos, eso que nos ha dado se va deteriorando, se va dañando. Y muchas veces, yo no sé si has ido a iglesias de visita, a otra iglesia, es la primera vez que vas a una iglesia cristiana evangélica, pero es curioso ver cómo nuestras instalaciones, nuestros templos, generalmente están agrietados, están mal pintados, están rotos con una puerta, tienen una gotera. Pareciera que nuestras instalaciones en general están faltas de cariño, faltas de cuidado. Y es más curioso ver cómo nosotros entramos a un centro comercial, entramos a un lugar privado, a una clínica privada, a un lugar que le pertenece a alguien invirtió en eso. Parece que esas instalaciones, en comparación a lo que Dios nos ha dado para reunirnos y para adorarle, están en mejor estado. Y una de las razones y excusas que nosotros ponemos como venezolanos, ¿cuál es? La situación país, pastor. Pastor, es en dólares que ofrendan los gringos. Y nuestra cultura latina, y no hablo de Venezuela, nuestra cultura latina tiende, no quiero globalizar y si alguien ve esto no lo tome personal, pero tiende a creer o a excusar el hecho de que nuestras instalaciones, nuestros locales, que al final del día son lugares que Dios nos ha regalado. Nuestra iglesia tiene 41 años y hace 41 años alguien ofrendó, alguien pegó un bloque, alguien batió mezcla, alguien permitió que usted el día de hoy esté bajo techo, porque hace 40 años no fue así, hace 41 años no fue así. La iglesia comenzó a congregarse en casas, en lugares, y con el pasar del tiempo el Señor fue manifestando provisión y hubo gente que ofrendó, hubo gente que trabajó para que el día de hoy nosotros podamos tener por lo menos un techo. Y qué triste es ver cómo instalaciones privadas están en mejores condiciones físicas que nuestras instalaciones. Y es tan contradictorio esto, más que triste, contradictorio, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y esta es la casa de Dios, que es el dueño del oro y de la plata. ¿Y cómo puede ser posible que alguien que tiene todo el oro, toda la plata, todas las riquezas, dice la palabra de Dios, le pertenecen? ¿Cómo puede ser posible que su casa esté deteriorada, esté maltratada, esté descuidada? Y nos damos cuenta que tendemos a culpar a la economía. Tendemos muchas veces a esperar que sean otros desde el exterior que estén en mejores condiciones económicas los que ofrenden para que la iglesia pueda estar, para arreglar la iglesia, pastor, para mejorar las instalaciones de nuestra congregación. Hace poco conversaba con un pastor, una conversación de amigos, de consiervos, como usted quiera verlo, de hermanos en Cristo, y hablamos de este tema, compartíamos, porque es algo que pasa, parece un común denominador en cada congregación de Venezuela. Vamos a hablar Venezuela, pero creo que aplica para muchas iglesias de Latinoamérica. Y pasa que las mayorías de las iglesias que tienen estructuras sólidas físicas, hablo de lo físico, hermosos locales cómodos, instalaciones en buen estado para los niños, buenos instrumentos, buen sonido. Muchas de esas iglesias realmente son financiadas por personas del exterior o cierta cantidad de hermanos que son empresarios y tienen la plata, y nosotros decimos, claro, él da porque tiene plata para dar. Pero entonces las iglesias que quizás no tienen ese financiamiento, no tienen ese apoyo desde el exterior, muchas veces tenemos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se nos cae encima la casa del Señor, porque así le decimos, y el templo que el Señor nos ha provisto. Y pasan años, pasan
periodos de tiempo muy largos. Y creo que el Señor en estos tiempos nos ha ido enseñando, por lo menos como pastor y también a ustedes como iglesia, porque yo lo que aprendo se los enseño, nos ha ido enseñando la importancia de darle cuidado y amor a la casa de Dios, al templo de Dios. ¿Sí? Algo que compartía con este pastor, y es que hay un mal hábito dentro de los hermanos que se congregan en nuestras iglesias. ¿Sí? Pasa que muchas veces hermanos de nuestras congregaciones, y estamos hablando de iglesias locales, iglesias que están en Venezuela, que sabemos que tenemos dificultades financieras, muchos de ellos se han ido del país. Nosotros somos una iglesia en un pueblo relativamente pequeño, y de nuestra congregación muchos hermanos se han ido del país, familiares, personas que formaron. El pastor me decía, hermano, hasta gente que era parte del ministerio de la iglesia, diáconos, maestras de niños, músicos de nuestras iglesias se han ido del país buscando una mejor economía, buscando una mejor estabilidad económica. Y me decía el pastor, si acaso dos de esa cantidad de gente que se ha ido de la iglesia dice, voy a enviar una ofrenda a mi iglesia en Venezuela, donde yo me formé, donde me alimenté espiritualmente. Me dijo el pastor, qué curioso que son muy pocos. ¿Sí? Si hay alguien de nuestra congregación que está en el exterior y va a ver este video, no lo tomes personal, pero quiero decirte que son muy pocos. No vamos a decir que no lo hacen, pero eso revela un comportamiento que nosotros tenemos al momento de ofrendar, muy desinteresado por lo que es nuestro, por la casa del Señor. ¿Cómo puede ser posible que los hijos de Dios que salieron hasta en la iglesia, me dice el pastor, hasta oramos por ellos para que les fuera bien, pastor? Antes de irse hasta lloramos muchas veces, nos entristecemos, oye, bueno, que Dios te bendiga, que te lleve con bien, y los hermanos se van a otro lugar, se consolidan, se afirman económicamente. No estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de lo económico, y son muy pocos, para no decir porcentajes ni personas, los que de su corazón, como dice la palabra, porque al final la ofrenda es algo voluntario. El Señor dice cada uno dé como propuso en su corazón, pero es muy poco los que proponen en su corazón, oye, quiero ofrendar para la iglesia en Venezuela. Y hace poco, la semana pasada compartíamos cómo ministerios internacionales han estado bendiciendo a la iglesia venezolana. Muchos ministerios han estado bendiciendo, aportando financieramente. Nosotros que somos una iglesia local, nos han regalado Biblias, cajas de Biblia, cajas de material para niños, para jóvenes. Hasta hace un tiempo a la iglesia de esta zona fronteriza, ministerios del exterior aportaban alimentos, bolsas de alimentos para la familia. Y estos son ofrendas de afuera, que el Señor utiliza sus medios para bendecirnos. Gloria a Dios por eso. Sí, permite al Señor que siga moviendo los corazones de las personas que tenga que mover para que podamos seguir siendo bendecidos. Pero qué triste que los que formamos parte de nuestra misma congregación no nos interesamos en bendecirnos a nosotros mismos. Qué triste saber y ver que ahorita hay muchas iglesias que se vio diezmada su membresía, porque pastor, ahorita después de la pandemia se nos fueron como 30 personas de la iglesia fuera del país, y la iglesia tenía 50 miembros, quedamos con menos de la mitad de los miembros. Y qué triste es saber que esos que forman parte de la iglesia no proponen en su corazón, oye, quiero bendecir, así como otros lo hacen, otros ministerios lo hacen. Ahora que Dios me está bendiciendo, quiero ofrendar para el ministerio dentro de Venezuela, el ministerio del cual el Señor me permitió formar parte. Y hablo de músicos, hablo de diáconos, de maestras de niños, de personas que vivieron años, formaron parte de una iglesia aquí en Venezuela por muchos años. Y es la fecha y la ofrenda aún no ha llegado. ¿Qué está pasando? Si anteriormente la excusa de los que estamos aquí dentro de Venezuela es que no tenemos plata, que no nos alcanza, y sostener unas instalaciones es costoso, pastor. Ahorita construir es muy caro. Entonces cuando estamos fuera no lo hacemos todavía, porque realmente creo, y lo vamos a compartir a la luz de la palabra, que el deseo de ofrendar a la casa del Señor no se manifiesta en algo material, sino en algo espiritual. Algo que tiene que estar en tu corazón.
y dice la palabra, da de acuerdo a lo que está en tu corazón. Entonces están los dos extremos. Están los pastores, y me responsabilizo, los cuales no enseñamos a la iglesia a dar, a ser generosos, a amar nuestra congregación. Y nuestros miembros se van del país, Dios los bendice por fuera, oramos por ellos, y el día que tengan un problema fuera del país, aquí vamos a orar por ellos. Si nos enteramos, vamos a apoyarles, pero de su corazón nunca nace, voy a ofrendar para la casa del Señor allá en Venezuela. Pero está el otro extremo de los pastores y líderes que sobrecargan al pueblo y quieren siempre estarle sacando la plata. ¿Me explico? Que estos pastores que siempre, todos los cultos, todas las predicaciones tienen el mismo enfoque. Y creo que en la palabra nuevamente encontramos la manera correcta en la cual nosotros, y voy a hablar como iglesia en Venezuela, como iglesia local. La palabra de Dios o Dios no tiene que ver con situación política. La palabra de Dios no depende de situación país, no depende de la economía, depende de su propia palabra que dice que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es suficiente. Y hay una historia en segundo libro de Crónicas 34 que quiero leer. Un hombre, un joven, niño llamado Josías. Dice la palabra en segundo de Crónicas 34:1 que Josías tenía 8 añitos cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, el que mató a Goliat. No se desvió de él, es decir, que tomó como referencia el ejemplo que dio David, un gran siervo de Dios, un gran rey, que permitió que el pueblo de Israel conquistara, se estableciera, estuviera en paz con sus enemigos. Dice la palabra que Josías con 8 años fue más astuto, más inteligente que muchos de nosotros. Él dijo, si tengo 8 años, obviamente la inexperiencia está a flor de piel. Ahorita los niños de 8 años en nuestra iglesia dicen versículos. Josías con 8 años ya gobernaba una nación. Y dice la palabra que hacía lo que agradaba al Señor con 8 años. Es allí la importancia de los padres de instruir a sus muchachos, porque desde temprano un niño puede agradar a Dios. ¡Qué hermoso! Y dice que en el año octavo de su reinado, vamos a sacar cuenta, si tenía 8 años, el año octavo tenía ya 16 años, ya estaba quizás en etapa de juventud. Siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Cualquier edad es buena para acercarse a Dios y ser usado por Él. Díganme por eso. Los niños pueden ser usados por Dios, pueden acercarse a Dios, pueden agradar a Dios. Los jóvenes pueden hacerlo, cualquier edad es buena para acercarnos a Dios y ser usados por Él. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares paganos, las imágenes de la diosa Será, así como los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia, él como rey presenció que fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaban incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido. Agarraron ese polvo y lo esparcieron sobre la tumba de todos los que ofrecían sacrificios a estos ídolos. Luego de que, yo quiero que visualice a un pastor de 8 años. Es una cosa que para nuestra mente humana es inentendible. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel. 8 años después comenzó a buscar al Señor, siendo aún muy joven, con 16 años. Y luego de varios años, yo pienso que de aprendizaje, porque dice la palabra que él desde los 8 años comenzó a buscar de Dios, comenzó a aprender de la palabra, a acercarse a Él, a seguir el ejemplo de David. Luego de una cantidad de años, dice la palabra que empezó a purificar la nación en la cual Dios le había puesto, porque habían cosas dentro de su pueblo, dentro de la nación, que estaban mal. ¿Cómo puede ser posible que Israel, el pueblo de Dios, tenía altares a otros dioses, tenía templos a otros dioses, lugares paganos, tenían estatuas, imágenes construidas? Y Josías, como rey, dice, oye, esto no puede ser así, algo hay que solucionar, hay que resolver este asunto. Hace un tiempo, hace una semana, compartíamos de que el pueblo de Dios, en el 9º aniversario, está llamado para destruir
¿Recuerdas eso? ¿Pero qué vamos a destruir? ¿Al hermano? No, es destruir todo aquello que vaya en contra de mi fe y en contra de los principios bíblicos que nosotros decimos profesar. Eso es lo que hizo Josías. Dijo, oye, esta estatua no va acorde con mi fe, no va acorde con el Dios que nos ha llamado. Vamos a destruir esa estatua a polvo. Los templos y todos estos lugares, dice allí, todos los altares sobre los cuales se hacían sacrificios a estos dioses, todas las imágenes fueron despedazadas. Todo eso tuvo que ser destruido porque no correspondía a el llamado que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y yo veo en esa historia que todo ascenso espiritual, y hablo ascenso espiritual porque Josías tenía 8 años, era un niño muy pequeño. Ahorita hay niños de 8 años que ni hablan bien, están aprendiendo a hablar, a expresarse. Él con 8 años fue avanzando en edad, pero también fue creciendo espiritualmente. Pero todo ascenso espiritual y moral requiere un proceso de purificación. Diga gloria a Dios. Hay cosas que en nuestras vidas necesitan ser purificadas, limpiadas, para que puedas ascender. Hace rato cantamos, vamos escalando peldaños. Peldaño es escalón. El escalón no combina con la canción, peldaño es más bonito, ¿sí? Entonces, si usted está aquí abajo en su vida cristiana, si usted quiere escalar ese peldaño, un peldaño, hay cosas que tienen que ser purificadas. Tiene que haber algo para poder crecer. Él avanzó en su ministerio como rey, en su periodo de reinado, avanzó en años. Tenía más de 8 años, pero no había avanzado espiritualmente. Pero antes de él subir un peldaño más, vamos a escalando peldaños, fue necesario que se purificara toda la nación de toda aquella basura y todo aquel paganismo y cosas que no eran del agrado del Señor. Entonces hay gente que está aquí y quieren escalar sin ser purificados quizás del rencor, puede ser, o están rebeldes, o son personas que no se sujetan, les cuesta sujetarse y quieren escalar peldaños en la vida espiritual sin ser purificados. ¿Me explico? ¿Querés escalar peldaños en tu familia? Quizás tienes que purificar la forma en la que educas a tus hijos, o tienes que purificar la forma en la que tratas a tu esposa o a tu esposo. Es un proceso de purificación lo que Josías llevó a cabo para poder ascender, para que su reinado fuera avanzando en el tiempo y no fuera un reinado, bueno, no quedara en la historia como el rey más joven de Israel, no, sino que además de convertirse en rey a tan solo 8 años, comenzó a purificar. Dice el versículo 3 de 2 de Crónicas 34, en el año 12º empezó a purificar a Judá. Y en este sentido, cuando venimos a nuestra iglesia, lo llevamos al ámbito local. Te hablé de ejemplos personales. Hay cosas que hay que purificar en mi vida, en tu vida. El Señor nos indicará qué cosas son. Cuando lo traemos a la iglesia local, para que como iglesia podamos escalar un peldaño, hay cosas que tenemos que purificar en conjunto. Dígame a eso. Dice el versículo 8, vamos a avanzar en la historia. En el año 18 de su reinado, 8 años más 18, 26 años tenía, era joven todavía, era un muchacho joven todavía. Y qué maravilloso ver cómo con el pasar de los años, él no se quedó siendo el más joven, el inexperto, fue aprendiendo, fue purificando y luego ya con 26 años aproximadamente, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Mesaías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. A que repararan el templo. Luego de 18 años de reinado, yo quiero que te imagines, que trates de pensar cuántos años tenía construido el templo. Eran más de 18, eso lo construyó Salomón. Eso fue el hijo de David, fue el que construyó ese templo. Y habían pasado reyes por Israel, muchos reyes, muchas guerras, muchos conflictos, periodos de estabilidad, donde hubieron reyes que verdaderamente hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Pero no podemos decir exactamente, el templo tenía 100 años construido, no podemos decir un número, pero eran muchos, eran más de los 41 años que nosotros como iglesia de nosotros tenemos con este templo. Mucho más tiempo, mucho más años. Luego de 18 años de reinado, dice la palabra que Josías, en ese deseo de crecer, de ascender espiritualmente, de ser perfeccionado, mandó a reparar el templo del Señor su Dios.
Quiero que piense qué tan deterioradas pueden estar unas instalaciones luego de 100 años sin reparársele absolutamente nada. O sea, quiero que te imagines cómo puede estar una puerta de madera luego de 100 años de ser instalada. Claro, nueva la hizo el carpintero y la dejó bella, con bisagras, eso abre todo. Luego de 100 años quiero que imagines, para darte un número, pero posiblemente eran más de 100 años, que el templo, la casa de Dios, estaba allí. Es necesario, iglesia, mostrar interés por el templo que Dios nos ha provisto. Y vuelvo a lo del principio. Qué triste es ver cómo nosotros, que somos los que nos sentamos en este lugar, los que venimos a este lugar, no nos interesamos por la casa del Señor. No sé si tengan que pasar 18, 20 años, 30 años, no sé qué cantidad de tiempo tiene que pasar para que tú y yo como iglesia entendamos que hay cosas que hay que reparar. Ya te hablé de purificar lo interno, ya te hablé de que obviamente hay cosas que hay que atender espiritualmente, personalmente, para crecer. Si eres grosero, oye, deja la grosería, perfecciónate en eso. Si eres mal padre, pídele al Señor que te ayude. Si soy mal vecino, pero luego de un proceso de purificación, Josías vio la necesidad de reparar el templo del Señor, su Dios. Versículo 9, estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías. ¿Sabe quién era el sumo sacerdote? Era la persona que estaba en el templo. El sumo sacerdote pudiera ser ahorita como digamos el pastor, pero no era el pastor, era la persona que estaba en el templo, era como el jefe del templo, el que presentaba los sacrificios al Señor. Y nos vamos a dar más adelante cuenta de lo deteriorada que estaba la casa del Señor y cómo tuvieron que pasar muchos años para que un rey motivara a un pueblo a amar la casa del Señor, al templo que Dios ha dado. Dice que estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios. También que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de otros pueblos de allí de Israel, Manasés y Efraín, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Es decir que aprendemos allí que había un fondo económico en el templo. Las personas iban y ofrendaban. De todas las ciudades de Israel, las personas iban al templo y daban una ofrenda al Señor. Pero dice la palabra que Josías pidió que ese dinero que se había recaudado fuera utilizado para reparar la casa del Señor. Hay un principio bíblico que nosotros hemos querido quebrantar en nuestras iglesias, y hablo para la iglesia local, la iglesia latina si pudiera ser, y también esto yo creo que es un principio bíblico aplicable a toda iglesia de cualquier país. La ofrenda, ojo a esto y quiero que lo leas en pantalla, la ofrenda es la principal forma bíblica de recaudar fondos para el templo de Dios. ¿Cuál es? La ofrenda. La ofrenda es la forma bíblica que Dios estableció para recaudar fondos para el templo, para la casa, las instalaciones. Desde en aquellos tiempos dice la palabra que de todo Israel, Manasés, Efraín, Judá, Benjamín, de todos los habitantes de Jerusalén, ellos habían llevado su ofrenda a los levitas, y todo lo que había sido recaudado se lo entregaron al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Para qué había dicho Josías? Para reparar el templo. Nótese que no dice la ofrenda que le dieron los amonitas, que eran otra nación. En este caso, nosotros no podemos, como iglesia local, esperar ofrenda de los gringos porque ellos son los que tienen más plata. No, el mismo pueblo está en la capacidad, o debe estar en la capacidad, de reparar y sostener la casa del Señor. Diga gloria a Dios a eso. Así que esto rompe con el paradigma. Me encanta que la palabra narra las ciudades que ofrendaron. Y dice, ¿quiénes ofrendaron? Israel fue el que ofrendó, porque el templo era de Israel. ¿Quién tiene que ofrendar para la iglesia en Venezuela? El cristiano venezolano, el que es bendecido en esta tierra. La ofrenda es la principal forma bíblica de recaudar fondos para el templo del Señor. Y digo que es la principal porque también hemos adquirido ciertos malos hábitos con el pasar de los tiempos. Queremos reparar una puerta, comprar un sonido, vamos a vender empanadas y hallacas, patrón, unos combos de hallaca, 3 hallacas por 10 pesos.
tengo mis reservas bíblicas con ese tema. Porque la Biblia no dice que el templo lo repararon vendiéndole hallaca a los amonitas, ni vendiéndole empanadas ni tequeños. Dice la palabra que la ofrenda del pueblo fue suficiente para reparar el templo de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no te parece? Es decir, no quiero cuestionar o no quiero que se note como una ofensa a las iglesias o a nuestras congregaciones que acostumbran a utilizar otros métodos para bendecir la obra, porque al final la obra es bendecida de diferentes maneras. Les digo, Dios nos bendice con ofrendas del exterior, nos regalan Biblia, material, gloria a Dios por eso, pero esa no puede ser nuestra principal forma de depender. Pastor, no hemos arreglado la puerta porque no nos han enviado los gringos para comprar la puerta. O estamos no. ¿Quiénes ofrendaron? El pueblo de Israel ofrendaron para la casa del Señor. Entonces, con el pasar de los años, muchas veces hemos adquirido malos hábitos de acostumbrarnos de que para recaudar fondos para la casa de Dios hay que hacer vendimias, hay que hacer otros malabares, y la ofrenda, que es la forma bíblica, brilla por su ausencia. No ofrendamos al Señor, hermano, muchas veces. Y lo digo porque he podido ver congregaciones en las que uno dice, ¿cómo puede ser posible que hay 50, 80 personas escuchando la palabra de Dios en este lugar? Y no hay fondos suficientes para hacerle una pintura a la iglesia, para comprar algo para la casa del Señor. Es porque está fallando la ofrenda, es porque no estamos dando al Señor. La ofrenda es la principal forma bíblica de recaudar fondos para el templo de Dios. Tiene su base bíblica, su fundamento bíblico. Hay un solo ejemplo, bueno, en oración y recordando la historia bíblica, hay un solo ejemplo en el cual una mujer agarró y vendió allí una cuestión, hizo una vendimia, hizo esta mujer, y es la viuda de Sarepta. ¿Recuerda la historia de la viuda de Sarepta? Dice la palabra que estaba pasando hambre, pero durísimo, y dijo, ya, vamos a morirme, me voy a morir con mi hijo, ya no, esta situación económica no la soporta nadie. Y Dios, por medio del profeta Elías, le da provisión y le da una idea de negocio espectacular. Le dice, voy a vender aceite, y el aceite vas a llenar todas las tiendas, y vas a ser una comerciante de aceite, y vas a saltar deuda, y Dios te va a bendecir. Y allí vemos, ¿sí?, como aquella mujer hace una vendimia, vende todo aquel aceite, Dios le prospera económicamente. Pero la Biblia nunca dice que esa forma de trabajo es la que la iglesia debe emplear para adquirir fondos. ¿Me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Nosotros no necesitamos bíblicamente salir a vender pasteles para poder comprar un videobeat para la iglesia. Lo que necesitamos es ofrendar al Señor, porque Dios a usted le ha dado sus ideas de negocio, sus trabajos, sus empleos. Algunos tienen negocios propios, otros reciben su sueldo. Gloria a Dios por eso. La viuda de Sarepta no hizo esto para ofrendar, al contrario, ella ofrendó antes de que Dios le prosperara económicamente. Aquella historia dice que ella le dio a Elías de la poquita comida que tenía, de los poquitos recursos que tenía. Así que nuevamente, la ofrenda es la principal forma bíblica de recaudar fondos para el templo de Dios. Versículo 10, segundo de Crónicas 34. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. Cuando yo leo reparar y restaurar, yo me imagino paredes agrietadas, puertas rotas, un candelabro, se desapareció el candelabro que estaba allí. O sea, yo me imagino el templo, luego de más de 100 años de construido, las condiciones físicas en las que aquel lugar se encontraba. También dieron dinero a los carpinteros, a los maestros de obra, a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas y los soportes de los edificios que los reyes de Judá, ojo a esto, también dieron dinero a los carpinteros y maestros de obra a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas y los soportes de los edificios que los reyes de Judá habían dejado. No fue el tiempo, no fueron los 100 años de construido que deterioró el tiempo. Fueron los líderes políticos que estuvieron en aquel tiempo que dejaron dañar aquello. Y qué triste es ver que eso sigue ocurriendo en nuestras congregaciones.
nuestros pastores, nuestros líderes, los miembros de iglesia, dejamos deteriorar, dañar el templo del Señor. ¿Por qué ocurre eso? Porque la ofrenda es la principal forma bíblica para que eso no ocurra. Cuando usted ve una iglesia deteriorada, una pared rota y no se repara, y hay gente que se conecta el celular, hay dos cosas que pueden estar pasando: la gente no está ofrendando, o los que administran esto se están robando las ofrendas. Esas son las dos opciones que hay. O la gente no está dando generosamente, o tal parece, ojo a esto, tal parece que el pueblo de Israel estaba ofrendando. Porque dice la palabra que de Jerusalén, de Efraín, de Manasés, la gente estaba ofrendando para el templo de Dios, pero los reyes, yo no sé qué están haciendo con el dinero, y yo no sé si hay pastores en estos tiempos que se agarran, se roban el dinero, pero estas son las dos opciones que yo veo allí. O la gente no está ofrendando, o los que están llamados a administrar esto no están empleando los recursos, la ofrenda, se la están robando, se la están desviando, no sé qué estarán haciendo para que la casa del Señor se siga deteriorando. Dice la palabra, los reyes de Judá habían dejado deteriorar. La ofrenda es la principal forma bíblica de recaudar fondos para el templo del Señor. Dice Salmo 96:7, tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Versículo 8, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren a sus atrios, que sus atrios es la casa del Señor. Gloria a Dios por eso. Hay un llamado a ofrendar, a tributar, a darle al Señor, a ser generosos con la casa del Señor. El concepto de tributar es pagar, es una forma de cuando en aquellos tiempos cuando a alguien le pagaba tributo, era que, por ejemplo, Israel estaba gobernando otra nación, los tenía allí sometidos de alguna manera, y para ellos no atacarlos, no destruirles sus ciudades, ellos tenían que pagarle un tributo económico a ellos, para mantener la paz, pues. Así que muchas veces no se trata en la iglesia de que nosotros tengamos que pagar, porque jamás en la vida vas a poder pagarle a Dios la bendición de estar sentado en este lugar alabando al Señor. No hay dinero, no hay cantidad económica que pueda pagar una predicación, un mensaje de Dios para tu vida. No hay forma. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un hombre que intentó sobornar a los discípulos del Señor para que les revelara el secreto de los milagros, cómo ellos hacían milagros. No hay forma. Nada de lo que tú le ofrendes al Señor va a ser suficiente para pagarle al Señor el aire, la vida, todo lo que recibes. Y en ámbitos de iglesia, que tú estés escuchando este mensaje, estés leyendo la palabra del Señor, no hay plata que pueda pagar eso. No hay cantidad económica que tú digas, pagué por el sermón del domingo, pagué por la música, y tuvo como mala. Voy a pedir devolución de plata porque no tuvo tan buena la adoración. No existe eso en la vida cristiana. No hay forma de que yo pueda decirle, Señor, voy a pagar para que tú hables a mi vida. No es así. Pero la palabra nos enseña de que debemos ofrendar para que no se nos deterioren nuestros templos. Si hay alguien que por YouTube va a ver este mensaje, un pastor, si estamos dejando de deteriorar nuestros templos, lo más seguro es que la responsabilidad sea de los pastores, los líderes, los reyes. En el caso eran los reyes los que Dios pone al frente para dirigir la obra, los que dejamos con la responsabilidad del ministerio, dejamos que nuestras instalaciones, lo que Dios ha provisto con tanto esfuerzo, con tanto amor, se estén deteriorando. Nuevamente quiero que te lleves esta frase a tu casa. La ofrenda es la principal forma bíblica de recaudar fondos para el templo del Señor. Versículo 12 de la historia. Estos hombres que estaban trabajando, los carpinteros, realizaban su trabajo ¿con qué? Con fidelidad. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Agdías, descendientes de Merarí, Zacarías, Mesulán y descendientes de Coab. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas. Un cronista era como un historiador de aquellos tiempos, era el que llevaba historia. Bueno, Josías reinó, tenía 8 años, a los 8 años el historiador. Oficiales y
porteros. Muy bien, pastor, ¿qué pasa si nosotros ofrendamos y no se ve que esto esté avanzando? Allí la palabra nos enseña que es necesario que las personas que administren los recursos económicos de la iglesia sea gente fiel y gente honesta. Te dije el primer problema. ¿Cuál es el problema cuando nuestros templos están deteriorados? La gente no está ofrendando. Pero puede pasar que la gente esté ofrendando y dentro de nuestras iglesias hayan pastores, líderes, tesoreros, lo que usted quiera ponerle nombre, que no estén administrando y no sean honestos y fieles con la ofrenda que usted está dando. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, aquí no es Venezuela. El problema no es la economía. El problema es, o no estamos ofrendando, o los que están al frente de nuestras congregaciones, estamos dejando deteriorar la casa del Señor. Y yo quiero pensar que es un buen tiempo ¿sabes? 2024. Luego de tanto maltrato que hemos recibido como nación aquí en Venezuela, económico, creo que es un buen tiempo de entender que no hay excusa para que nuestra casa, nuestro templo, esté deteriorado. Debería ir mejorando esto. Y si hay alguien que escucha esto, algún pastor que se roba la plata y dice que no le estamos averiguando la vida, lo dice la palabra, hay reyes que dejamos deteriorar. Hay líderes que no hacemos el deber. Y hay hermanos que no hacen el deber de ofrendar. Y en resumidas cuentas, más de 100 años el templo construido. Deterioro del tiempo. No hay que ser aquí albañil ni ingeniero civil para saber que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, las estructuras físicas, la infraestructura se va deteriorando y que requiere su mantenimiento. Y permita a Dios que no sea solamente mantenimiento, sino que sea también mejora. Dice la palabra en 1 Pedro 4, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Nosotros aquí oramos mucho. Si has venido a un culto de oración, como iglesia acostumbramos a orar por la finanza y por los proyectos que tenemos. Y la mayoría de los oradores, los hermanos que dirían estas oraciones, acostumbran a decir, Señor, da sabiduría para que no gastemos ni un peso, ni un dólar, ni un bolívar en una estupidez, en algo que no sea de tu agrado, que no sea de bendición. Y realmente creo que se requiere la disposición de honestidad y fidelidad que dice la palabra allí que tenían aquellos hombres que comenzaron. Pues imagínense que el rey le dice, bueno, den la ofrenda a los carpinteros para que reparen la puerta, y los carpinteros le echan una pintada ahí para que queden mal, y la puerta dañada igual, podrida por dentro. Por eso es muy importante que los que administramos, y me involucro como pastor de esta congregación, involucro a todo líder y a todo pastor que puede escuchar esto, es importante que aprendamos a caminar en fidelidad y honestidad delante del Señor. La ofrenda que usted y yo damos en el altar no es cualquier plata. Esa no es la plata con la que usted compra en la bodega, con la que usted hace su mercado, su ropa, sus estrenos. Ese dinero tiene un valor especial delante del Señor. Esa ofrenda que usted está trayendo tiene que tener un uso correcto. Y quiero que sepas que como parte de una congregación debe haber en tu corazón la honestidad y la responsabilidad de dar al Señor, de ofrendarle al Señor, para que la obra pueda seguir caminando. Hace poco te compartí que el Señor en estos últimos 2 o 3 años nos ha permitido bendecir pastores, ministerios. El hermano me dijo que con un Nuevo Testamento azul, su fabricación no solamente, puesto aquí en Venezuela, cuesta $1.50, $1.50. Eso lo imprimen por allí en otro país, pero eso tiene su traslado. Y a ellos les dan cajas del Nuevo Testamento gratis. Hermano, aquí en Venezuela, en teoría, cada país debería ofrendar. Pero él dice que aquí en Venezuela generalmente es gratis que se dan esas cajas. Miles de Nuevos Testamentos. El domingo pasado decía, yo creo que esos Nuevos Testamentos cualquiera lo ha visto algún día en su vida. Es decir, que la plata se está usando. O sea, la ofrenda está, gente dando está. Y quizás lo que tú y yo como iglesia dimos no va a servir para que fabriquen cientos de cajas, pero para algo sirve. Es decir, que sí se puede ofrendar desde aquí donde estamos. Sí se puede dar para el ministerio. Sí se puede ayudar al necesitado.
Sí se puede reparar el templo del Señor. Solo está la disposición de cada uno ponga al servicio todo lo que hemos recibido del Señor, administrando bien. Administrando bien. Quiero que te pongas de pie. Para la gloria del Señor. Creo que es un privilegio que el Señor le da a cada pastor y líder, siervo de Dios, administrar la ofrenda que cada hermano trae a este lugar. Y hace poco, escuchaba a un pastor, él me decía que muchas veces, no sé si por pena, porque ya uno sabe que la gente dice que el pastor se roba la plata, que no sé qué, o sea, no sé si por eso. Pero muchas veces, casi siempre, y lo hablo, voy a hablar de los pastores que conozco, que no serán muchos, pero creo que sí representan gran parte de la realidad de nuestra congregación. Por lo menos aquí en Venezuela, la mayoría de los pastores no viven únicamente de las ofrendas. Y lo voy a decir, así como hay gente que dice que los pastores se roban la plata, quiero decirles que me atrevo a decir que un alto porcentaje, muy cercano a 100 aquí en Venezuela, nuestros pastores no compran ropa, atienden asuntos médicos, atienden a su familia con las ofrendas de la iglesia. Los pastores que este servidor conoce, todos tienen ingresos, trabajan honestamente, como lo dice Pablo. Pablo dice que él con sus manos trabajaba para el ministerio. Obviamente había iglesias que le ofrendaban al ministerio de Pablo, pero incluyéndome como pastor de esta congregación y los pastores cercanos que tengo, que he podido conversar con ellos, cada uno de ellos busca la forma de trabajar, porque, pastor, lo que se ofrenda en la iglesia, yo no me lo voy a agarrar todo, por supuesto que no. Y además no es suficiente, porque realmente un gasto médico, si un pastor tiene 2, 3 hijos, sostener a esos 3 hijos, desayuno, almuerzo y cena es costoso. Y muchos de nuestros pastores, para la gloria, y lo digo para la gloria del Señor, porque yo sé que Satanás y el mundo y la gente ha querido menospreciar la labor del pastorado en estos tiempos. Pero la gran mayoría de nuestros pastores, habrán algunos que sí se robarán la plata, que Dios les juzgue, que Dios haga justicia. Pero la gran mayoría de nuestros pastores están trabajando honradamente para sostener sus hogares y al mismo tiempo están sirviendo a nuestras congregaciones. Al mismo tiempo se paran un domingo a predicar, preocupados porque no tienen para un medicamento de su esposa, de su hijo. Y nosotros hemos permitido como iglesia, y digo hemos permitido, porque usted forma parte de la iglesia. Y si usted el día de hoy vino de visita y el Señor le trajo el día de hoy, digo, casualidad que vine yo y hablaron de plata. No, el pastor me tenía fichado. No, el Señor sabe, la iglesia sabe que no es un tema que tratamos todos a cada rato, pero es un tema que tratamos periódicamente, porque creo que como iglesia hemos permitido que no únicamente en nuestro templo, hemos permitido que nuestros pastores pasen necesidad. Hemos menospreciado la labor. Hay pastores que no tienen solvencia financiera suficiente para brindarle estabilidad económica a sus hijos, y igualmente semana tras semana usted los ve predicando allá en el altar. Los ve adorando, orando, congregándose, visitando muchas veces. Un pastor me decía, a veces me da pena visitar a hermanos de bajos recursos porque yo quisiera llevarles algo. Y nosotros como iglesia hemos permitido que eso pase. No hemos sido generosos. Hemos visto, el pastor predicó mal. No sabes qué pudo haber pasado el pastor durante la semana. Porque nuevamente te lo afirmo. Gran porcentaje de nuestros pastores en Venezuela no viven de las ofrendas. Claramente la iglesia le da un aporte, una ofrenda, les ayuda, pero la gran mayoría de y usted puede ir a visitar a cualquier pastor y usted diga, pastor, ¿usted qué hace? Usted nada más es pastor y ya. No, pastor y ya no. Muchos pegan cerámica, muchos buscan su forma de invertir, porque oye, entienden de que tienen que sostener un hogar y aman la obra del Señor. Y esperemos en Dios que entendamos lo siguiente: la ofrenda es algo espiritual, la ofrenda no es algo material. La ofrenda
es algo espiritual. Nosotros hemos tenido la idea que la ofrenda, lo que damos allí es plata, es algo económico que estamos dando. Y realmente la ofrenda es algo espiritual que revela lo que hay en tu corazón. Revela el amor que tú tienes por la casa de Dios. Revelas la generosidad que tú puedas tener. La ofrenda no es algo espiritual, no es algo material, la ofrenda es algo espiritual. Y en este momento el Señor nos da la oportunidad nuevamente de ofrendar para la casa de Dios. Quiero que tomes tu ofrenda, donde estés allí sentado. Vamos a orar por esa ofrenda y vamos a pedirle al Señor que nos permita como iglesia reparar la casa de Dios. Diga amén, gloria a Dios. Por no tener estas instalaciones pintadas, lo hemos anunciado y lo vamos a seguir anunciando, porque así como Satanás mantiene allí siempre sus malos comentarios en contra de la iglesia de Cristo, con el favor de Dios, pronto, posiblemente sea hasta esta semana, el Señor nos va a permitir renovar estos aires acondicionados que tienen bastantes años. Vamos a comprar aires split, vamos a pasar estos aires para unos salones que estamos construyendo ahí atrás para los niños. Tenemos el deseo de ampliar este altar, nos quedamos sin folletos, seguiremos comprando folletos para regalarles a las personas con tu ofrenda. Y sabes que algo que me llena de alegría en mi corazón es que gracias a Dios este último año y medio el Señor nos regaló como 3 cajas de Biblia y hemos estado regalando Biblia, pero antes de ese regalo que hemos recibido de esa ofrenda, la Iglesia de Dios con nosotros ya había agarrado el hábito de comprar Biblia y regalarla al que la necesite. Nuevamente digo, si usted quiere una Biblia, se le va a regalar con la ofrenda que usted y yo estamos dando el día de hoy. Para la gloria de Dios, a inicio te lo dije, podemos ofrendar para la Iglesia de la Tendida, ofrendamos para ministerios gedeones internacionales, ofrendamos para personas necesitadas de acuerdo allí a los recursos que tenemos, y deseamos en el nombre del Señor que la ofrenda que usted y yo el día de hoy vamos a entregar sea suficientemente generosa para que no dejemos deteriorar el templo, para que no dejemos deteriorar la casa del Señor. Va a ser muy pronto, donde vamos a comenzar a ver el fruto, o vamos a seguir viendo, porque yo creo que ya lo hemos venido viendo. Comenzar es como que no hemos visto. Vamos a seguir viendo el fruto de esa ofrenda que está usted dando el día de hoy para el Señor, que es una ofrenda espiritual, no es material. Material fuera si usted no da porque no tiene, y usted dice, bueno, pero yo comí arepa todos estos días, algo el Señor me dio para dar. Lo espiritual revela, dice la palabra, pero ustedes, 2 Corintios 8, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar al Señor generosamente. Porque la vida cristiana no es nada más orar, es también decirle, Señor, esta plata, la Biblia dice que lo que hacemos son tesoros en la tierra, donde las hormigas, el orín, entonces eso se daña, hermano. El día que usted se vaya, la casa que usted dejó, eso se quedó. Y si viene Cristo, eso no lo disfrutan ni sus hijos, nadie va a disfrutar eso. El anticristo, dice por ahí un hermano, que es el que va a disfrutar todas esas cosas. Entonces lo que yo espiritualmente ofrendo para la casa del Señor tiene implicaciones espirituales eternas. Señor, dice la palabra que así como debo crecer en fe, en conocimiento, en amor, en dedicación, debemos aprender a ser generosos. Debemos aprender, para que no te pase lo que nos está pasando en Venezuela, que nuestros hermanos de nuestras iglesias se han ido del país y realmente no hay un deseo de ofrendar, no hay un aprendizaje, me explico. Oye, yo quiero ofrendar para la iglesia porque allá hay un aire acondicionado y eso vale plata. Ahí hay un lugar donde me siento, hay un techo, hay un espacio, hay un sonido, hay una pared que hay que pintar, hay un salón que construir. Yo quiero dar porque el Señor me ha dado mucho y quiero que sepa nuevamente que nada de lo que estoy... Yo quiero que pienses, nosotros en enero tenemos nuestro mes de primicia y en teoría allí es el mes más generoso de nosotros. En teoría digo, no sé qué tan generoso, pero yo quiero que pienses en la ofrenda más elevada que tú hayas dado en un culto. O tú digas, Bertale, ese día como que no saqué bien las cuentas. Nunca ninguna cantidad de dinero va a ser suficiente
o va a pagar la bendición de Dios en tu vida. Nunca va a ser suficiente. Quiero que tomes esta ofrenda en tu mano. Es el tiempo después de orar. Vamos a orar. Toma la mano a tu hermano. ¿Qué le parece? Porque somos un pueblo. Oramos a Dios. Vamos a orar para que nuestro templo no se deteriore, para que podamos emprender estos proyectos que tenemos de arreglos, construcción, mejora. Podamos comprar nuevos testamentos, Biblias. Podamos comprar folletos, material para niños y todos estos elementos que son de bendición y son para la honra del Señor. Vamos a orar para que el Señor guarde a cada persona que administra esto. Que los que administran esto lo hagan con fidelidad y temor de Dios. Bendito Rey, tuya es la honra y la gloria, Padre. Gracias por tu palabra, que es perfecta y que es viva, Señor. El día de hoy, Señor, oramos para que la ofrenda que vamos a presentar, Padre, como lo enseña tu palabra, sea una ofrenda bien recibida, Señor. Quita de nuestro corazón el amor al dinero. Quita de nuestro corazón toda aquella basura que a veces nos impide ser generosos. Todos aquellos malos